Este guión está respaldado por una rigurosa investigación histórica. Entre las principales fuentes se encuentran The Treaty of Guadalupe Hidalgo, A Legacy of Conflict, de Richard Griswold del Castillo, uno de los textos más citados sobre el tema. The Dead March, A History of the Mexican-American War, de Peter Guardino, publicado por Harvard University Press, y Manifest Destiny and the Mexican-American War, de Robert W. Johansen. También se consultaron documentos del Archivo General de la Nación, el US National Archives, así como artículos académicos del Journal of American History y Mexican Studies, Estudios Mexicanos. Cada capítulo fue contrastado con estas fuentes para asegurar la mayor fidelidad posible a los hechos. Esta es una historia contada con narrativa, pero escrita con verdad. El 2 de febrero de 1848, México firmó el Tratado de Guadalupe Hidalgo. Una firma, una tinta, y medio país cambió de dueño. Esta no es solo una historia de guerra, es una historia de división, traición, supervivencia y cicatrices que aún sangran. Hoy, recorreremos el drama oculto de uno de los episodios más amargos de la historia mexicana, la cesión de más de la mitad de su territorio a los Estados Unidos. En la década de 1840, Estados Unidos era una nación joven, ambiciosa y guiada por una idea poderosa, el destino manifiesto. Esta ideología, promovida por periodistas, políticos y empresarios, sostenía que el pueblo estadounidense tenía la misión divina de expandir su civilización y valores desde el Atlántico hasta el Pacífico. Esa creencia sirvió como justificación moral para la expansión territorial, incluyendo la compra de Luisiana, la anexión de Texas y, eventualmente, la invasión a México. Mientras tanto, México era una república frágil, nacida en medio de guerras civiles, invasiones extranjeras, traiciones internas y una economía que apenas lograba sostenerse. En 1836, tras una rebelión de colonos anglosajones apoyados por Estados Unidos, Texas declaró su independencia de México. Fue una herida abierta. Durante casi una década, Texas existió como una república independiente, aunque con fuertes vínculos económicos y militares con su vecino del norte. En 1845, Estados Unidos anexó oficialmente Texas. Para México, esto fue una declaración de guerra disfrazada. La disputa por la frontera, el río Bravo para los estadounidenses, el Nueces para los mexicanos, fue la chispa que encendió un incendio continental. La guerra entre México y Estados Unidos estalló formalmente en 1846. El ejército estadounidense, más moderno, más grande y mejor financiado, avanzó sin freno. Tomaron el norte de Tamaulipas, Nuevo México, California y Nuevo León. La estrategia fue clara: conquistar desde los extremos y avanzar al corazón. La Marina de los Estados Unidos bloqueó los principales puertos mexicanos, ahogando el comercio. En marzo de 1847, desembarcaron en Veracruz. La ciudad fue bombardeada sin piedad. Desde allí marcharon hasta la Ciudad de México, enfrentando resistencia heroica pero insuficiente. En septiembre de 1847, los estadounidenses tomaron la capital. El gobierno mexicano, desbordado y dividido, huyó a Querétaro. México estaba exhausto, su ejército diezmado, su población agotada y su soberanía al borde del colapso. La guerra exterior no era la única batalla. México sufría una guerra interna de ideologías, egos y traiciones. Antonio López de Santa Anna regresó del exilio para asumir el liderazgo, pero su papel fue polémico y divisivo. En septiembre de 1847,
Abandonó la capital sin previo aviso y renunció a la presidencia. El vacío de poder fue ocupado por Manuel de la Peña y Peña, y más tarde por Pedro María Anaya, en Querétaro. El país se mantenía en pie a duras penas. Dentro del Congreso, las voces se dividían. Unos querían continuar la guerra como guerrilla. Otros, agotados, pedían la paz. En este contexto, se negoció el Tratado de Guadalupe Hidalgo. El 2 de febrero de 1848, en la villa de Guadalupe Hidalgo, se firmó el tratado que pondría fin a la guerra. Fue ratificado por ambos congresos, el mexicano, desde Querétaro, el estadounidense, en Washington, México. Cedía oficialmente más de la mitad de su territorio: California, Nevada, Utah, la mayor parte de Arizona, Nuevo México, Texas y partes de Colorado, Kansas, Oklahoma y Wyoming. A cambio, recibió $15 millones, 3 millones pagados de inmediato y el resto en cuotas anuales. Estados Unidos también se comprometía a respetar los derechos de los mexicanos que quedaban del lado norte de la nueva frontera. Un compromiso que, en muchos casos, fue letra muerta. El artículo 11 del tratado es uno de los más controvertidos. En él, México solicitaba a Estados Unidos que impidiera las incursiones de tribus indígenas hostiles, como los apaches y comanches, en su territorio. Esto implicaba una renuncia tácita a la soberanía en la región fronteriza. México dejaba en manos de Estados Unidos la seguridad de sus ciudadanos del norte. Era una cláusula humillante, nacida del agotamiento y la desesperación. Lo peor, Estados Unidos nunca cumplió completamente con esta obligación y las incursiones continuaron durante años. La firma del tratado no cerró heridas, las abrió aún más. En el imaginario nacional fue un acto de traición. En la práctica, fue la rendición de un país partido por dentro. El Congreso mexicano, no el presidente, cargó con la responsabilidad histórica. Era un Congreso debilitado, presionado desde el extranjero y fracturado internamente. A pesar de todo, logró sostener la República. Pero el pueblo no olvidó. Para muchos, el tratado fue una claudicación, una cicatriz viva. Las consecuencias geográficas del tratado fueron inmediatas. Se redibujaron los mapas. Estados Unidos ganó acceso al Océano Pacífico y con él, las puertas al comercio global. México quedó aislado y empobrecido. Los mexicanos que habitaban los territorios cedidos fueron repentinamente extranjeros en su propia tierra. Muchos perdieron sus tierras, sus derechos, su identidad legal. Comenzaba una era de discriminación y despojo. ¿Pudo evitarse la guerra? Algunos historiadores creen que sí, que una diplomacia más hábil, una postura más firme o una república más unida habrían contenido la expansión estadounidense. Pero lo cierto es que el destino manifiesto y el poderío militar de Estados Unidos difícilmente habrían sido frenados. México estaba destinado a perder, por dentro y por fuera, ante un imperio en ascenso. Hoy, 175 años después, el Tratado de Guadalupe Hidalgo sigue presente, en la política, en la cultura, en la frontera. Cada migrante, cada familia dividida, cada muro, cada cruce, es un eco de aquel 2 de febrero, y, sin embargo, México sobrevivió, resiste, se reinventa. La historia no terminó con el tratado, solo cambió de forma. La historia no se borra, se recuerda. El Tratado de Guadalupe Hidalgo no fue solo un acuerdo de paz, fue el reflejo de una nación rota, de un enemigo preparado y de una frontera que, aunque marcada en papel,
sigue latiendo en carne viva. Esto fue 1848. Esto fue cuando México perdió la mitad de su territorio.